Sí, llegamos hasta el cero absoluto, el cero hasta el cero real de los Celsius, Fahrenheit, menos 273. Bueno, estamos en la parte de conceptos y definiciones básicas. Y un pequeño resumen de la sesión anterior, habíamos visto esta serie de definiciones que lo que hacen es permitirnos generalizar en el lenguaje, puesto que la aplicación, la cantidad de equipos y procesos donde uno puede aplicar la termodinámica, ¿cierto?, es tan amplio que en general se busca un lenguaje que incluya todo. Entonces aquí se habla de sistema, en general en termodinámica el sistema es aquella parte o materia o parte del equipo que uno aísla para estudiar los intercambios de energía y masa. El sistema, en vez de estarse refiriendo al compresor, a la caldera, a la turbina, un condensador, un intercambiador de calor, una bomba, etcétera, etcétera. Entonces, Sistema. en la misma lógica que ocupa el químico para hacer la subdivisión, ¿no? Cuando en general, no sé, en una planta empiezan a hablar de sistema y subsistema. Claro, claro. También tratan de generalizar, ver cómo se comportan los sistemas que uno va a estudiar y los clasifica. Entonces aquí lo que uno aísla es lo que llamamos el sistema. Las fronteras son los límites y el ambiente es todo lo que está afuera. ¿Cierto? Eso es lo más simple. Ahora, se dieron cuenta de que existen dos tipos de sistemas. Se podrían clasificar como cerrados o abiertos. Y la gran diferencia está en que en unos hay intercambio de masa con el ambiente y en otros no. Hay equipos que el fluido que está adentro, ¿cierto?, no entra ni sale, está almacenado y está guardadito. Y hay otros equipos como una bomba, como una caldera, como una turbina, en que el agua o el vapor entra y sale del equipo. Entonces, sistema abierto o sistema cerrado. La única diferenciación es en que exista o no transferencia de masa a través de los límites. Ahora, esa diferenciación es importante porque más adelante, cuando uno hace los balances de energía, la primera pregunta es preguntarse, primero, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el fluido que está circulando? ¿Aire? ¿O es agua? ¿O es una mezcla aire-combustible? ¿O es aire húmedo? ¿O es un refrigerante? Entonces, depende de diferentes tipos de fluido que circulan en estas máquinas. Entonces, el tipo de sustancia. Lo otro, el sistema. ¿Es abierto o cerrado? Ahora, si es cerrado, las ecuaciones de balance de energía son de un tipo y si son abiertos es de otro tipo. Bueno, y aquí está la definición de sustancia de trabajo, ¿cierto? El fluido que está en el equipo. Y los fluidos, ¿cierto?, lo podríamos clasificar como incompresible o compresible. Los fluidos son los líquidos o gases, pero veíamos que en general los líquidos son incompresibles. Es decir, en términos de ingeniería, en términos de utilidad, en términos prácticos, no cambian de volumen con la presión. La verdad es que sí cambian, pero cambian poquitito. Tan poco que en términos prácticos nos dicen no cambian de volumen con la presión. Yo le aplico presión a un líquido y no se mueve, no cambia de volumen. En cambio, un gas sí. Yo lo comprimo y cambio el volumen del gas, ¿cierto?, fácilmente. Los gases serían entonces compresibles. Una pequeña diferenciación ahí en lo que son los fluidos. Ahí lo puede llegar a comprimir hasta cambiar los estados. Ah, claro. Un gas, ¿cierto?, si uno lo comprime mucho, lo puede dejar convertido en líquido. ¿Y en qué forma? ¿Y qué máquina comprime de esa manera el Calipado. compresión? Para convertirlo en líquido, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Con la fuerza que se requiere? Claro, es una combinación de presión y temperatura. Uno, al enfriarlo y comprimirlo, las dos cosas. Con eso se logra la transformación de gas a líquido. Pero yo me refiero a algún sistema que se base en que sea, o sea, que busque eso.
el caso del gas, ¿cierto? El gas licuado que es un producto del petróleo, ¿cierto? La mezcla butano, propano, un cierto porcentaje de cada uno. Y eso, ¿cómo lo comprimen? Bueno, están los compresores, compresores centrífugos que alcanzan un cierto nivel de compresión, y luego compresores alternativos con pistones, y luego enfriamiento. Una combinación de enfriamiento y compresión, hasta que lo dejan en la fase líquida, obviamente con la presión muy alta. En el caso de un gas, el gas licuado, ¿cierto? Este que uno compra en los cilindros de gas, si uno abre la valvulita ahí o la aprieta, ¿cierto? Sale como gas afuera. Afuera la presión es atmosférica, es muy baja. Pero adentro está líquido. Adentro está como líquido, porque está a presión. ¿Y el que se escarche ese gas por el agua? ¿Entiendes? El que se escarche. Sí. El licuado que viene. Buena pregunta esa, ¿eh? Normalmente la gente tiende a pensar de que cuando hay un escape de gas de un cilindro, sale más o menos raro ese. Cuando se congelan. Claro. Bueno, adentro está la valvulita aquí, ¿cierto? Y hay un escape de gas. Lo que pasa es que para pasar de líquido a gas o a vapor o a gas, ¿qué se requiere para pasar de líquido a gas? ¿Cuánta presión? ¿Ah? Claro, bueno, aquí hay una caída de presión, ¿cierto? Aquí hay una alta presión Distinta presión. y abajo, afuera, digamos, hay una baja presión. Claro, una manera es bajando la presión. Pero en la casa, por ejemplo, cuando yo caliento agua en una olla y si la quiero pasar a gas o a vapor, ¿cómo pasa? ¿Qué se requiere ahí? Llegar a esos puntos de. ¿Sube la temperatura? Claro, hay que aplicarle calor, ¿cierto? Lo más normal es que un líquido pase a gas calentándolo. ¿O no? Como en la casa con la olla, ¿cierto? En la olla con el líquido, le echo agua y lo puedo vaporizar. Le aplico calor. Entonces, aquí hay una caída de presión. ¿Y de dónde saca el calor para pasar de líquido a vapor? Lo saca del ambiente, ¿cierto? Del ambiente que está aquí alrededor y en particular de la temperatura que tiene el metal aquí, ¿cierto? Entonces se genera una zona de baja temperatura aquí. Y eso hace que el agua que tiene el aire, porque el aire que tenemos aquí no lo vemos el agua, pero tenemos vapor de agua aquí, se condense y se solidifique. En el fondo es hielo. Lo que conocemos como hielo, lo que aparece como escarcha. No es que sea gas en la condición de sólido, es agua, es hielo. ¿Qué fórmula se ocupa ahí para poder pasar de ese estado al otro estado? ¿Cómo que fórmula para qué? Matemática, ¿qué fórmula matemática nos explica el fenómeno? Buena pregunta, no me la he hecho nunca esa pregunta. No hay ecuaciones, ecuaciones que uno pueda predecir que bajo estas condiciones está como líquido y luego como sólido. Bueno, tal vez para el gas exista, pero en el caso del agua, lo que uno sabe para el caso del agua es que el agua hierve, ¿cierto?, dependiendo de la presión a la cual se encuentra. Si la presión a la cual está el agua es atmosférica, hierve a 100, ¿cierto? Y si yo tengo el agua sometida a mayores presiones, ¿la temperatura es mayor que 100 o menor que 100? Menor. Si someto el agua a mayores presiones, como en una caldera,
o en una olla a presión. ¿Quién tiene olla a presión aquí en la casa? ¿Quién más tiene? Se ocupan re poco, las personas normalmente le tienen miedo a la olla a presión. Bueno, lo que ocurre es que cuando el agua se somete a a presiones mayores que la atmosférica, necesita alcanzar más de 100 grados Celsius para pasar de líquido a vapor. Más. Y eso es lo que pasa en la olla a presión. La olla a presión, la gracia o la diferencia con la olla normal es que la tapa yo la puedo poner acá, ¿cierto? Y apretarla de tal manera que quede sellado. No escapa el vapor. Entonces inicialmente tengo líquido aquí, ¿cierto? Agua líquida, esto está a presión atmosférica al momento que yo pongo la tapa, ¿cierto? Pongo el gas, ¿cierto? Flujo de calor, se empieza a aumentar la temperatura del líquido. Como esto estaba a presión atmosférica, el agua empieza a hervir a 100. A 100 empieza a hervir y empieza a generarse vapor aquí. Este vapor empieza a aumentar la presión de acá, ¿cierto? Y sobre todo la presión a la cual está el agua. Entonces, ¿qué ocurre con el agua? El agua empieza a aumentar su temperatura, el líquido. Porque el agua hierve, la temperatura a la cual hierve depende de la presión a la cual está. El agua no solamente hierve a 100 grados Celsius. Entonces, todo va a depender aquí, en la medida que yo sigo calentando, como aquí la llama tiene unos 400 grados Celsius y el agua partió con 100, 400 y 100, hay diferencia de temperatura, hay un flujo de calor. Esto puede aumentar a 125, 130, supongamos que llegue a 150 grados Celsius, sigue habiendo diferencia de temperatura, sigue existiendo un flujo de calor. Entonces, al existir un flujo de calor, esto sigue hirviendo, aunque la temperatura del agua cada vez va a ser más alta, porque la presión, al irse acumulando más vapor, sigue aumentando. Pasa a ser como una bomba, ¿cierto? La presión se sigue acumulando vapor, más vapor, más vapor, más vapor, en un mismo volumen, la presión sigue aumentando. Y si la válvula de seguridad que tiene aquí, ¿cierto? Una valvulita, o válvula de alivio, o válvula de seguridad, que normalmente las ollas son de metal sólido, es decir, tiene un cierto peso. Con el peso se levanta. Cuando la presión que ejerce el vapor sobre esta área aquí, esa presión, ¿cierto? Presión es fuerza por unidad de área. Entonces la fuerza es el producto de la presión por el área. Una presión actuando sobre un área, esta presión del vapor actuando sobre el área de la tapa, cuando se hace igual al peso del cono o un poquito mayor, lo levanta. Cuando la presión se incrementa. Y al levantarlo, escapa vapor y cae la presión. Y al caer la presión, cae el cono, se vuelve a tapar. Se mantiene. Y eso hace que mantenga la presión. Entonces, ¿quién fija la presión acá del vapor? La valvulita, el peso de ese conito. Entonces, el objetivo, profesor, es que la temperatura aumente y así la temperatura en el agua, es mayor. Claro. Y así, obviamente, se cosa más rápido. Esa es la idea. Esa es la idea. Hay alimentos, no sé, a mí me ha pasado con los piñones, a mí con la pandemia tuve que aprender a cocinar, me gustó la cuestión, y cocino hartas cosas ya, pero en realidad soy un copión nomás. Hay gente que tiene talento y puede inventar, ¿no? Yo copio. En YouTube están las recetas de todo, cosas de tener tiempo y revisar a los mejores un mismo plato, digamos, y después copiarlo de buena forma, ¿no? Teniendo el equipamiento. Bueno, entonces, claro, lo que pasa es que, yo me sé 3 valores nomás de a qué presión, si la presión es la atmosférica, a la cual está sometida el agua, yo sé que la temperatura a la cual hierve, la temperatura de saturación son 100 grados Celsius. Si la presión es el doble de la atmosférica,
la temperatura a la cual hierve el agua son 125. Si la presión a la cual está el agua es 10 veces la atmosférica, la temperatura a la cual hierve el agua son 180. 180. Y si es 40 veces la atmosférica, el agua hierve a 250 grados Celsius. El agua líquida tiene que alcanzar esa temperatura y ahí recién se pone a hervir. Pero no he dicho al revés, profesor. A más presión, menos temperatura hierve. O al revés. No, al revés. Al revés. A mayor presión, a más temperatura hierve. Claro. Hay unos videos en YouTube de A experimentos. mayor presión, mayor es la temperatura de ebullición del agua. En YouTube hay unos videos donde pone el agua como al vacío y empieza a hervir solo. Ah, no. Sí. Yo podría bañarme en agua hirviendo, ¿cierto? Nosotros soportamos, no sé, bañarse en agua con unos 30 grados. Yo puedo hacer hervir el agua a 30 grados, para eso tengo que someterla a una presión muy baja, ¿cierto? O sea, encerrar esa agua con una bomba de vacío, hacer el vacío en el interior para que la presión disminuya y llega un momento en que el agua empieza a hervir. Comer un calor. Claro, o sea, uno puede provocar el cambio de fase de líquido a vapor por caída de presión. Por caída de presión, que es lo que pasa ahí en el cilindro con gas también, por caída de presión. Dentro del cilindro el gas está a alta presión, por eso está como líquido, y cuando sale, como la presión atmosférica es bastante más baja que la que hay dentro del estanque, del cilindro, pasa a gas. Bueno, en el caso del agua ocurre esta situación. Mientras más alta sea la presión a la que yo tengo el agua, más alta es la temperatura que requiere el agua líquida para empezar a hervir. Y eso es lo que se gana en las ollas a presión. Entonces, por ejemplo, los piñones, una vez me salieron unos piñones muy duros, a lo mejor 3 horas, los puse 1 hora y media, los saqué de la olla a presión, seguían duros, otra hora y media más. Eso en una olla normal es como tenerlo 6 horas, y 6 horas quemando gas, se me puede ir el cilindro con eso. Entonces lo que se hace normalmente en estas ollas a presión, hay que dejar, el único cuidado importante es dejar 1/3 libre. Uno tiene que llenar con agua 2/3 los alimentos, ¿cierto? Y con agua 2/3 y dejar 1/3 libre. Esa es la única gran recomendación. Y obviamente sellar bien la tapa, etc. Y poner la llama al máximo. Cuando esto empieza a botar vapor y suena, ¿cierto? Escapa harto vapor, en ese momento uno lo baja al mínimo. Al mínimo el gas, y con eso el vapor que va a escapar va a ser menos, porque se va a generar menos vapor y me voy a mantener la temperatura dentro. Que es lo mismo que pasa con la olla común y corriente. A las dueñas de casa se les recomienda de que cuando el agua está hirviendo, baje la llama al mínimo, y el agua burbujee ahí suavemente, lo más suavemente posible, porque la temperatura va a seguir siendo 100. Porque también uno puede seguir con la llama al máximo, ¿cierto? Todos los alimentos, suponiendo una cazuela aquí, las papas, el zapallo y todas las cuestiones adentro rebotando porque está al máximo, ¿sí? Y claro, la temperatura va a seguir siendo 100. Lo que está haciendo es transformando más líquido en vapor nomás, vaporizando más rápido el agua. Y con el rebote, con el burbujeo grande, se están muriendo los alimentos. Entonces es distinto una cazuela en que la papa está bonita y el zapallo está enterito, está todo cocido, por supuesto. La presentación en la cocina, muchas cosas entran por la vida. Es una buena presentación, es importante. Los colores. Bueno, y entonces al tener presión aquí, yo no sé, en realidad he buscado en los catálogos, no he encontrado cuál es la presión que logran acá en la olla a presión.
Pero suponiendo que sea el doble, bueno, ya el agua está a 125 grados Celsius. Entonces, cocinar un alimento a 125 es más rápido que hacerlo a 100. Y bueno, y mientras más presión tenga, si es 10 veces la atmosférica, el agua llegaría a 180. Lo contrario ocurre con la altura. En Chuqui, por ejemplo, están a 3.000 metros de altura, ¿cierto? 2008, Chuqui, Calama, y creo que la mina a 3.000, 200 metros más alto. Obviamente, con la altura, el espesor de la capa atmosférica es menor, entonces ellos están a menor presión. Y allá, echar a cocer papas, por ejemplo, yo tuve un hijo que se fue a trabajar allá, y típico, bueno, hay que ir a ver al niño, un asadito, la gente pedía papas, insistía que no porque se demoraban mucho, porque acá, nosotros que estamos a nivel de mar, ¿cierto? ¿Cuánto demoran las papas en cocerse? 25 minutos, están listas. Allá llevan 3 horas y no se cocinan. Porque como la presión es menor, la atmosférica, la presión es menor, el agua hierve a menos temperatura. Supongamos que a 0,8 veces, no me sé el valor, pero a 0,8 veces la presión es un 20% menos que lo que tenemos acá. No sé, puede que hierva a 80 grados Celsius. 80. La temperatura de la papa se demora más cocer. Claro, se demora mucho más. La cuestión es que terminó el asado y las papas se quedan duras. ¿No hay presión, no? Oye, a presión no. Claro, esa es la solución ahí. Aumentar la presión. Otra. El agua que está ya. La altura hay agua que como hierve. Sí. Eso favorece el más rápido. Ah, claro. Sí. Están a menor presión. Bueno, en el caso del agua, lo que y yo conozco, digamos, un poco más el tema con el agua, es poder discriminar en qué condición se encuentra el agua dada la presión. Porque el problema que ocurre con el vapor, sobre todo en los sistemas térmicos, sistemas con vapor, es que uno entra a la sala de caldera y ve el manómetro de la caldera, ¿cierto? Y marca, por decir algo, 40 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo que uno sabe es que más o menos el agua líquida adentro tiene 250. Entonces, si esta es la caldera y esta es la cañería que lleva el vapor, este vapor tiene que tener una cierta inclinación la cañería, ¿cierto? Para que el condensado, es decir, parte del vapor que pasa líquido, quede aquí abajo y pueda escurrir. Y cada cierto tramo se colocan trampas de vapor, que lo que hacen es acumular líquido y se abren estas trampas y lo botan. Entonces, si adentro tengo yo líquido, pero líquido a 250 grados Celsius, cuando sale, ¿cómo sale? ¿Como líquido o como vapor? Es un líquido, ¿cierto? Claro, adentro está una caldera que genera vapor, ¿cierto? Pero el vapor al transportarse por las cañerías, parte se enfría, si traía gotas de líquido en suspensión, esas gotas de líquido caen y se empieza a condensar aquí, y queda en la parte de abajo, por eso que estas cañerías tienen que tener una inclinación de un 3%. Es decir, en 100 metros de cañería, bajar 3 metros. Entre un 1 a un 3%. Y por lo tanto ese líquido hay que sacarlo de la cañería porque con el tiempo se va acumulando y la puede obstruir. Y para eso están las famosas trampas de vapor, que lo que hacen es sacar el condensado, este líquido. Entonces mi pregunta es, si este líquido tiene 250 grados Celsius, cuando sale al ambiente, ¿cómo sale? Como vapor, ¿cierto? Igual que el gas.
Igual que lo que le pasa al gas. El agua aquí sabe que a presión atmosférica le es suficiente 100 y tiene 250, entonces se pasa a vapor. Entonces aquí también hay un cambio de líquido a vapor o de líquido a gas por cambio de presión, por caída de presión. Lo mismo que pasa allá. Entonces, para el caso del agua, claro, tenemos las tablas y podríamos encontrar las ecuaciones, ¿cierto?, adecuadas para predecir el cambio de líquido a gas, cuándo se va a producir. En el caso del gas, no tengo experiencia con gas, pero debe existir también, depende del tipo de gas. El fenómeno es el mismo y va a ocurrir a temperaturas distintas. Hay un fenómeno que se llama el PEMBA. ¿Cuánto? Un fenómeno que se llama PEMBA. Y es el estudio de por qué el agua caliente se congela antes que el agua fría. Bajo ciertas condiciones. Obviamente no va a tratar de congelar, por ejemplo, un agua que está a 99 grados y otro está a 0,1. O sea, congela más rápido la de 0,1, pero bajo ciertas condiciones el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. Sí, habría que mirarlo bien en el sistema. Bueno, el vapor que se genera por caída de presión, en el caso del agua, ¿cierto? Cuando yo un líquido lo paso a vapor, pero por caída de presión, a ese vapor, ¿cómo se le llama? Es el vapor flash. Normalmente se habla de que hay un flasheo. Hay un flasheo porque dentro de una cañería que va pasando líquido con alta temperatura, se fisuró o algo pasó, ¿cierto? Y hay un escape de líquido al ambiente, pero por la caída de presión y la alta temperatura del líquido que va adentro, al salir como vapor afuera, ahí se le llama vapor flash. Porque como lo vamos a ver más adelante, el vapor para nosotros en ingeniería puede ser de tres tipos. Puede ser vapor saturado, saturado húmedo, saturado seco, o vapor sobrecalentado, dependiendo de las condiciones. Pero también existe el vapor flash, que es el que se genera por caída de presión, no por aumento de temperatura. Pero ahí igual, o sea, la salida esa igual se produce con presión, ¿cierto? ¿Perdón? Igual se produce con presión en la salida. O la condensación cae. No, por presión. Es como una base. Claro, lo que pasa es que hay enfriamiento, no existe la aislación térmica ideal. Estas cañerías, por muy bien aisladas que estén, va a haber siempre una pérdida de calor, y al haber una pérdida de calor va a haber un determinado nivel de condensación. Por eso este vapor que sale de aquí, antes de que se vaya por las cañerías, hay que sobrecalentarlo, aumentarle la temperatura, para que aquí, aunque baje la temperatura, supongamos que llegue, si estamos a 40 veces la presión atmosférica, ¿cierto? Inicialmente este vapor se generó aquí a 250, pero si yo lo recaliento y lo llevo a 300, por ejemplo, a 300 grados, tengo 50 aquí de enfriamiento disponible antes de que empiece a generar condensado. Bueno, estábamos nosotros con otro tema. Está la definición ahí de la clasificación de los fluidos como compresibles e incompresibles. Y ahora aquí está la definición de lo que entendemos por propiedades termodinámicas. Bueno, las propiedades termodinámicas, ¿cierto?, son aquellos atributos que yo puedo cuantificar en el fluido que está en la máquina, ¿cierto? Nosotros ya hemos dicho repetidas veces que el objeto de estudio de la termodinámica es el fluido que está en la máquina, ya sea líquido o gas. Entonces, para poder caracterizar ese fluido,
yo le puedo medir ya sea la presión, la temperatura, ¿cierto? A eso me refiero con atributos que son cuantificables. La masa que tiene, la densidad, el volumen que ocupa, etcétera, etcétera. Eso para nosotros van a ser las propiedades. Ahora aquí aparecen una serie de equipos en este apunte que no vale la pena ver la foto. Ustedes ya tienen experiencia, ¿cierto? Conocen cómo son estos equipos. Y hablando de propiedades, ¿cierto? Ya que estas propiedades son estos atributos cuantificables, aparece el concepto aquí de propiedad intensiva. Las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa del sistema, tal como la presión, tal como la temperatura, por ejemplo. La presión es independiente de la masa. Yo puedo tener la misma presión en un estanque con poco fluido y la misma presión con mucho más fluido. Independiente de la masa, yo puedo tener la misma presión. Lo mismo la temperatura. Puedo tener poco fluido con una determinada temperatura y con esa misma temperatura mucho más fluido. Independiente de la masa. Son propiedades intensivas esas. Ahora, la gracia de las propiedades intensivas es que basta que en una determinada condición, en un estado determinado, yo midiendo dos de ellas, como la presión y temperatura, ¿cierto?, pueda conocer todo el resto de propiedades en esa condición en la cual medí yo la presión y temperatura del fluido. Esto creo que ya lo habíamos visto en algún momento aquí, ya lo conversamos. ¿Cierto? Como el caso de lo que hace ideales, ¿cierto? Si yo conozco la relación P por V igual a RP por T, si mido presión y temperatura, yo podría conocer ahora el volumen específico, porque la constante particular es dato, es un valor conocido. Entonces, si mido presión y temperatura, como son variables independientes, de aquí puedo sacar el volumen. Y como conozco el volumen específico, yo sé que eso es el recíproco de la densidad y ya conozco ahora la densidad también. Entonces partí con 2 y ya conozco 4. La energía interna, que es el calor específico, y ahí apareció, estuvimos conversando del calor específico por el delta T. Como conozco las temperaturas ahora también, y el calor específico es dato, decíamos, ¿cierto? Puedo conocer también ahora la energía interna, y ya conozco 5 propiedades. Entonces es interesante esa situación, que hay sustancias en las cuales yo midiendo solamente 2 propiedades puedo conocer todas las otras. Bueno, y hay otro concepto importante aquí, que es el de estado, el estado del sistema. Bueno, el estado, esta palabra estado, que se usa mucho también a nivel político, que es distinto del gobierno de lo que es el Estado. En termodinámica, normalmente la palabra estado se utilizaba para definir los diferentes estados de agregación en que se encuentra la materia. La materia sabemos que se puede encontrar como sólido, líquido o gaseoso. Nosotros en termodinámica a esto le llamamos fases. Las fases en que se encuentra la materia. Porque el estado va a ser la condición en que se encuentra dado el valor que asuman las propiedades que yo estoy midiendo en ese minuto. Por ejemplo, en un determinado instante aquí, cuando la olla está hirviendo, bueno, yo mido la presión, puedo medir la temperatura, ¿cierto? Y esto, presión y temperatura, me define un estado. El estado entendido ahora como la condición en que se encuentra dado el valor que asumen las propiedades. Si esta válvula no salta, no se abre, la presión puede seguir aumentando. Entonces, en cada segundo, yo voy a tener estados distintos, condiciones distintas. Aquí mismo, al medir presión y temperatura aquí, yo defino un estado 1. Por acá podré tener un estado 2, porque puede que la presión haya disminuido al circular el vapor, ¿cierto?, a través de la cañería, y tenga yo una presión diferente, P2.
Eso ya es un estado distinto. Entonces, los estados de agregación de la materia para nosotros en termodinámica son las fases, porque el estado es una condición mucho más específica que tiene que ver con la condición en que se encuentra el fluido dado el valor que asumen sus propiedades. Los estados pueden ser infinitos. Basta que uno cambie una temperatura y vaya cambiando la temperatura y ya va siendo un estado distinto, en un mismo punto. El estado, condición de una sustancia definida y determinada por el valor que posee sus propiedades en una determinada situación. Bueno, entonces estamos claros que nosotros estamos trabajando con máquinas que para que funcionen requieren de un fluido, ¿cierto?, que hace de medio de transporte de la energía, y ese fluido que está dentro de la máquina le llamamos sustancia. Esa máquina, para definirla, depende de cómo se comporte. Puede comportarse como sistema abierto o como sistema cerrado. Yo puedo medir las propiedades del fluido, ¿cierto?, en una determinada condición, y eso me define el estado. Y ahora, si yo defino el estado, bueno, puedo graficar, ¿cierto?, esas propiedades. Y ahí aparecen los diagramas termodinámicos. Entonces, ejemplos de equipo hay muchos, pero para hacer más, aterrizar un poco esta cosa, supongamos que yo tengo aquí un gas y lo estoy comprimiendo. Después de un momento voy a llegar a una condición, después que este pistón se desplace, puedo llegar a esa otra situación. Entonces, en la condición inicial 1, en esta posición del pistón, este gas va a tener una determinada presión, va a ocupar un determinado volumen, tiene una cierta densidad. Todas las propiedades que yo pueda medir cuando el pistón está ahí, todas las propiedades que le pueda medir al gas, le pongo el subíndice 1. Y eso sería para mí el estado 1. Luego, en la medida que voy desplazando el pistón, van cambiando las propiedades. Va aumentando la presión, va aumentando la temperatura, disminuyendo el volumen. La masa aquí se mantiene constante, ¿sí?, porque no hay ninguna válvula abierta. Como ustedes ven, van cambiando las propiedades. Entonces, milímetro a milímetro que yo desplace este pistón, el estado va cambiando. Tengo múltiples estados. Pero me interesa caracterizar aquí el estado final al que llegué. Y a ese le llamo 2. Entonces, esto yo lo puedo graficar, y para eso en ingeniería somos buenos, ¿cierto?, para graficar la condición. Yo, ¿qué grafico? Bueno, todo va a depender de la situación problema. ¿Qué variables son las que me interesa graficar? En este caso podrá ser la presión y el volumen. Entonces, en la condición 1, yo aquí voy a tener un cierto volumen 1, y cuando estamos acá en la condición 2, tendremos un volumen 2. En la condición 1, la presión del gas, ¿cómo será respecto de la presión en la condición 2? ¿Menor o mayor? En 1 menor, ¿cierto? Supongamos que sea esta la condición de la presión 1, y de la presión 2 esta otra presión, mayor. Entonces la cuestión es cómo me voy de 1 a 2. Bueno, pudiese ser que el camino haya sido ese. Y ahí tengo la trayectoria de cómo fue evolucionando la presión según el volumen. Entonces, usando el lenguaje termodinámico, ¿cierto?, aquí yo tengo un estado 1, acá tengo un estado 2. Y veo que hay un cambio en las propiedades, cambio en estos atributos cuantificables. Para que exista un cambio, ¿qué tiene que haber de por medio? ¿Variación de qué? Para que exista un cambio, ¿qué tiene que haber? Energía. Energía nosotros la definimos como la capacidad de provocar cambio. Entonces,
para que hayan cambiado aquí las propiedades o tengamos estados distintos, es porque aquí tuvo que haber energía, un intercambio de energía. ¿Qué energía fue en este caso? Trabajo. Yo apliqué una fuerza aquí, ¿cierto? Apliqué una fuerza y esto se desplazó a una cierta distancia. El gas recibió energía en forma de trabajo y eso hizo que cambiaran las propiedades. Entonces la cosa en termodinámica es poder evaluar la energía en función de presiones y volúmenes en el punto 1, evaluar la energía que tenemos en el gas, dada la presión que hay en el punto 2 y en el volumen, como en el volumen 2. Obviamente la energía en qué estado va a ser mayor, en el 1 o en el 2 del gas. ¿Dónde va a tener más energía el gas? ¿Cuando está en el estado 1 o cuando está en el estado 2? En el 2 tiene más energía, ¿cierto? Entonces la diferencia de energía 2 menos 1 va a ser lo que se aportó, lo que recibió el gas, por lo menos. Lo que recibió. Y luego, bueno, ya veremos cómo evaluar esta energía en los dos estados, ¿cierto? La diferencia de energía entre 2 y 1 tendrá que ser a lo menos, no igual, pero cercano al trabajo que recibió. Eso solo considerando el trabajo útil, sí. ¿Cómo? Solo considerando el trabajo útil. Claro, considerando esta situación particular ahí de la compresión. Entonces lo que estoy tratando de mostrarnos acá es conceptualizando para un caso particular el uso del lenguaje que se aplica a todos los casos. Lo mismo puede pasar en una caldera, el agua entra fría, sale como vapor, en la entrada condición 1, en la salida condición 2. Para que el agua cambie de líquido a vapor, ¿cierto?, con diferencia de temperatura importante, tiene que haber recibido calor. Como eso también yo podría graficarlo, ¿cierto? Y la diferencia de energías en los dos estados, el estado 2 menos el 1, será la cantidad de calor que recibió. Es la misma situación. Entonces, estos famosos diagramas termodinámicos no son más que gráficos, ¿cierto?, donde se pueden representar los diferentes estados y procesos termodinámicos. ¿Qué llevar ahí en los ejes? Bueno, va a depender del problema. Podría ser presión-volumen, presión-temperatura, u otras propiedades importantes termodinámicas como la entalpía y la entropía. Bien, luego viene la definición aquí de proceso o transformación. ¿Qué es lo que es un proceso o transformación? Bueno, tenemos un proceso que es lo mismo que una transformación. Bueno, lo tenemos cuando hay un cambio de estado, ¿cierto? Aquí cambió del estado 1 al estado 2, aquí hubo un proceso. Este proceso lo llamamos de compresión en particular. En el caso del agua al pasar por la caldera es un proceso de calentamiento. Le podemos asignar nombres. Entonces tiene que haber un cambio de estado. Y si hay un cambio de estado, hay un intercambio de energía con el ambiente. Y ese proceso queda representado ahí por una curva, dependiendo de cómo haya sido el proceso. Entonces, en particular, hay procesos en los cuales una variable se mantiene constante. Si el proceso es un proceso en el cual la presión se mantiene constante, se le llama isobárico. Si es la temperatura, proceso iso significa igual, ¿sí?, isotérmico. Si es el volumen, isométrico. Si es la entalpía es otra propiedad que vamos a ver más adelante, el proceso será isentálpico. Y si es la entropía, bueno, será isentrópico. Entonces, en el lenguaje aquí hay información, porque uno puede decir que el proceso es, ya habíamos definido lo que era adiabático. No, un proceso adiabático es sin pérdida de calor.
no existen los procesos sin pérdida de calor. La aislación térmica ideal no existe. Uno puede aislar térmicamente muy bien un equipo con el mejor aislante, pero siempre va a haber una pérdida de calor mínima, pero va a existir. Entonces, ahí hay otra palabrita con la cual se puede identificar un proceso, ¿cierto? Que uno pudiese decir aquí que esta compresión es adiabática. Entonces uno debiera entender de que esto está bien aislado térmicamente, ¿cierto? Se forró aquí con un buen aislante, y el incremento de temperatura que sufre el gas, si la temperatura aquí es alta y la del ambiente es baja, como está muy bien aislado, si es adiabático, la posible pérdida de calor que existiera es igual a cero, si es que se dijera que este proceso es adiabático. Si se dijera que es isotérmico, puede ser una compresión isotérmica de temperatura constante. Lo normal es que una compresión siempre la temperatura tiende a aumentar. Si yo la quiero hacer isotérmica, que no aumente la temperatura del gas, bueno, tendría que refrigerar este pistón. Si yo lo enfrío, hago circular agua fría, ¿cierto? Una chaqueta aquí con agua fría. Si hay incremento de temperatura, como el agua de enfriamiento está a menor temperatura, hay un traspaso de calor y tiende a mantenerse constante. Isobárico no puede ser, una compresión es con aumento de presión. Isométrica tampoco, el gas sufre cambios de volumen. Bueno, son palabras, ¿cierto?, que se utilizan acá para describir algunos procesos. Procesos o transformación. Lo importante es que si hay un proceso es porque hay un cambio en las propiedades de estado. Y para que exista un cambio en las propiedades de estado tiene que haber un intercambio de energía. Y esa energía es la que yo puedo evaluar, ¿cierto?, con las propiedades. Bueno, aquí está la definición de proceso ideal, ideal o reversible. Reversible tiene aquí el sentido de que si yo realizo una compresión acá, por ejemplo, y necesito para comprimir 100 unidades de energía, una vez que estoy en esta condición, para llevar este pistón a la condición final, si yo con las 100 energías, las 100 unidades que ocupé, las recupero al volver a la condición inicial, eso sería ideal o reversible, ¿cierto? Pude volver. Pero lo normal es que eso no ocurre, ¿cierto? Porque si yo ocupé 100 aquí para llegar a esta condición, de los 100 que ocupé aquí de unidades de energía, perdí, por decir algo, 10 en fricción y se perdieron, supongamos, en pérdidas de calor otras 10 unidades de energía. Entonces con el gas me quedé en 80, ¿no? El gas se quedó con 80, porque aunque yo entregué 100, ¿cierto?, tuve que sacrificar aquí 10 para vencer el roce y 10 para satisfacer la pérdida de calor. Entonces me quedo con 80. Obviamente con 80 no puedo hacer el camino, porque igual voy a tener pérdida de calor y voy a tener fricción, entonces finalmente voy a quedar con 60. Y luego me voy a quedar con 40 y después con 20, ¿cierto? Ahora, algo es ideal o reversible, ¿cierto? Es aquel proceso durante el cual el sistema pasa por una sucesión continua e infinitesimal de estado de equilibrio termodinámico, pero eso es una idealización. A los alumnos de uno yo les digo que esto es como el pololeo y el matrimonio. El pololeo es medianamente ideal, el matrimonio cambia la cosa. Y por eso no se casan, no, son más inteligentes los cabros. Ahí lo convierten reversible. Bueno, está el concepto de equilibrio termodinámico. Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando en forma simultánea tiene que haber equilibrio térmico, es decir, las temperaturas tienen que igualarse. En un proceso de
calentamiento, hay una sustancia que está recibiendo calor, otra que lo está entregando. Entonces, la que lo está recibiendo aumenta su temperatura, lo que lo está entregando está disminuyendo hasta que ambos alcanzan la misma temperatura y se acabó el proceso. Si hay equilibrio de temperaturas, pero además tiene que haber equilibrio de presiones, equilibrio mecánico. Y además equilibrio químico, es decir, que no existan reacciones de tipo químico. Si se dan estas tres equilibrios, ahí recién podemos hablar de equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es una condición mucho más exigente que simplemente equilibrio de temperatura, de presiones y de que no existan reacciones de tipo químico. Bueno, teniendo claro lo que es un proceso, se habla ahora de ciclo termodinámico, que no es más que una suma o una sucesión de procesos, donde el fluido de trabajo, el fluido que está en la máquina, ¿cierto?, llega al final de todo el ciclo, llega al mismo estado inicial. Bueno, la palabra ciclo, en cierta medida, lo está diciendo, ¿cierto?, es algo que es repetitivo. Entonces, en el caso del... Aquí yo analicé una compresión nomás. Profesor, ¿Sí? cuando se busca el equilibrio termodinámico, ¿es porque se busca un estado de menor energía? No, no es que se busque ese estado, sino que conceptualmente la termodinámica no es solamente temperatura, no es solo el problema térmico, también tiene que ver con las presiones y también con las reacciones de tipo químico. Entonces, en teoría, para que exista el equilibrio termodinámico, tienen que existir los otros tres tipos de equilibrio. Lo que se está queriendo decir en el fondo es que la termodinámica es más que juegos de calores. No es que uno el objetivo que pueda tener uno es transformar el calor en trabajo, podríamos decir. La termodinámica es el estudio de la energía, pero principalmente del calor y el trabajo. El calor que lo obtenemos al quemar un combustible, pero ese calor no me sirve mucho. A mí lo que me interesa son energías que me permitan mover cosas. Entonces tengo que transformar el calor en trabajo. Claro, hay que transformarlo. Claro. Pasarle el calor al agua y el agua con el agua transformada en vapor, mover una turbina y ahí tengo un eje en rotación, ¿cierto?, por ejemplo, o quemar benzina en un motor, ¿cierto?, y finalmente tengo el movimiento del eje cigüeñal en el motor, transformé el calor de la benzina, no el calor de la benzina, el poder calorífico de la benzina en trabajo al eje, en el cigüeñal. Ese sería el objetivo. Esta es una definición intermedia. Bueno, y para lograr entonces lograr esta transformación de calor en trabajo, es que aparecen los famosos ciclos termodinámicos. Y ahí se define un ciclo. La palabra lo dice, ¿cierto? Es algo que se repite. Y termodinámico, bueno, porque se afectan propiedades termodinámicas en el fluido. Y no es más que el ciclo, ¿cierto?, una suma de procesos. Ciclo termodinámico igual sumatoria de procesos. Matemáticamente. Lo conversamos con el profe ya que él hace la matemática por la matemática. Nosotros en ingeniería usamos la matemática para explicar fenómenos. Entonces, aquí tenemos sumatoria desde un proceso I, sumatoria de procesos sub I, ¿cierto?, desde I igual 1 a N procesos. Aquí yo estoy mostrando un proceso de compresión nomás. ¿Ustedes conocen el proceso, el ciclo de 4 tiempos del motor de combustión? ¿Sí? Bueno, afortunadamente en estos tiempos, si tengo
una explosión. Sí, yo te había traído una Ciclo motor 400. Ciclo motor Otto. Sí, claro. Esto es de hace 16 años. De 3 minutos. Aprende en 3 minutos. En este video vamos a ver el origen del motor de combustión interna y el funcionamiento del ciclo de Otto. Nikolaus August Otto fue un ingeniero alemán. En 1861 diseñó un motor de combustión interna que consumía gas natural. En 1876 perfeccionó su modelo aplicando el ciclo termodinámico de 4 tiempos que había patentado Alphonse Ville de Roches, y desde entonces se llama ciclo de Otto al ciclo de 4 tiempos. La construcción de este motor proporcionó el primer motor eficaz alternativo a la máquina de vapor. Antes de entrar de lleno a la explicación de los 4 tiempos, hay que entender cómo es posible tener una explosión controlada dentro del cilindro. El triángulo y el tetraedro de fuego representan los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Si alguno de los 3 lados no estuviera presente, el combustible no podría comenzar a arder. Vamos a revisar los lados que componen al triángulo. Eso te interesa el ciclo. Aquí tenemos las 4 etapas del ciclo de Otto: ignición, compresión, expansión o explosión y escape. Vamos a revisar etapa por etapa. En la etapa 1 de admisión, la válvula de admisión o de entrada se encuentra abierta y la de escape se encuentra cerrada. La fase de admisión comienza cuando el pistón se encuentra en el punto más alto y termina cuando se encuentra en el punto más bajo. A medida que el pistón va bajando, hace un efecto de succión que hace que entre la mezcla en la cámara de combustión. Esta mezcla contiene aire y combustible. La siguiente etapa es la etapa de compresión. En el momento en el que el pistón se encuentra en la parte más baja, se cierra tanto la válvula de escape como la de admisión. En este momento, el pistón comienza a subir y la cámara de combustión disminuye su volumen. Esto provoca que la mezcla se comprima. En la fase 3 de explosión, la mezcla se encuentra totalmente comprimida y las válvulas están cerradas. La bujía produce una chispa que provoca que la mezcla comience a arder. Esto provoca una explosión generada por la combustión que empuja el pistón hacia abajo. Esta es en sí la parte efectiva de todo el ciclo y es la que define la potencia del motor. En la fase 4, la fase de escape, el pistón vuelve al punto más bajo. La válvula de escape se abre para que el pistón suba y libere fuera del cilindro todos los gases que resultan de la explosión. Ahí están los 4. Explosión y escape. Bueno, ahí mostró la admisión, ¿cierto? Entró la mezcla aire-combustible, esta valvulita, la admisión estaba abierta cuando el pistón bajó, se llenó con aire-combustible, se cierra la válvula de admisión, el pistón sube, al subir es lo que se llama la compresión. ¿Qué sería esto? Aquí la compresión, este proceso. Luego cuando llega arriba, ¿cierto? Cuando el pistón llegó arriba, se enciende la bujía, pega el chispazo y hay un incremento brusco de presión ahí. Es un proceso instantáneo ese, que es lo que se conoce como la explosión. Un incremento brusco de presión a volumen constante.
A continuación, entonces, dada la alta presión que se generó aquí con el pistón arriba, el pistón empieza a bajar, baja, y esa sería la carrera de expansión. Cae el volumen, perdón, aumenta el volumen y disminuye la presión cuando el pistón baja, que sería lo contrario aquí a la compresión. Aumenta el volumen, como cuando el pistón baja, ¿cierto? Aumenta el volumen y cae la presión. Esto sería la expansión. Y luego el pistón llega abajo, ¿cierto? Se abre la válvula de escape y escapan los gases. Hay una caída brusca y de presión a volumen constante. Entonces, aquí yo tengo representado las 4 etapas del ciclo, ¿cierto? Compresión, explosión, expansión y escape. Y esto se repite. Entonces, un proceso, compresión, seguido de otro que es la explosión, de otro que es la expansión y de otro que es el escape. Cíclico. Ahora, ¿a qué razón se hace esto? Bueno, uno puede ver las RPM del auto cuando uno va, no sé, a 100 km por hora. ¿Cuántas RPM marca? 2.000, 2.500 RPM, ¿cierto? Es decir, el cigüeñal da 2.500 vueltas en un minuto. ¿Cuántas vueltas se requieren del cigüeñal para tener un ciclo? Cuando el pistón está arriba, baja, ¿cierto?, en la admisión para que se llene la mezcla de aire y combustible. Eso es media vuelta del cigüeñal. ¿Cierto? Cuando el pistón baja admitiendo, llenando el cilindro de la mezcla de aire y combustible, media vuelta. Se cierra la válvula de admisión, el pistón sube, otra media vuelta. Tengo media vuelta y media vuelta, ¿sí? Una vuelta entera, una RPM, una revolución. Luego se enciende la bujía, explota esto, ¿cierto? El pistón baja, se abre la válvula de escape, escapan los gases, ¿cierto? Y el pistón sube, botando todos los gases, se cierra la válvula, se abre la otra. Entonces yo tengo 4 medias vueltas para completar un ciclo. O dicho de otra manera, 2 vueltas del cigüeñal. En cada 2 vueltas tengo un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico cada 2 vueltas o cada 2 revoluciones. Entonces, si cuando yo voy, por ejemplo, a 100 km por hora en un auto promedio, y me marca ahí el panel, ¿cierto?, que voy a 2.500 revoluciones, RPM, 2.500 RPM. Esas son 2.500 vueltas del cigüeñal en un minuto. En un minuto, 2.500. Entonces, estamos hablando de 2.500 RPM, que son vueltas o revoluciones en un minuto. Si cada 2 revoluciones, cada 2 yo tengo un ciclo termodinámico, significa que yo tendría 1.250 ciclos termodinámicos, ¿cierto? La mitad, 1.250 ciclos termodinámicos por minuto, ¿cierto? Si en vez de quererlo por minuto, lo queremos ver por segundo, un minuto son 60 segundos, ¿cierto? Habría que dividir por 60, 1.250 dividido por 60, ¿cuánto es? 1.250 dividido por 60. ¿Cuánto? 20 ciclos por segundo. 25. 6.25. 1250 dividido por 60. 20.8. 20,8. 20,8, dejémoslo en 21. En un segundo. En un segundo, 25 ciclos termodinámicos. En un segundo. Cuando uno ve eso, uno ya deja de acelerar el antito. De andarnos escuchando, pobre botón, ¿cómo aguanta?
Bueno, eso llevado un poco más a la práctica, ¿eh? El lenguaje termodinámico aplicado a la máquina, ¿cierto? Aquí yo tengo 4 estados, caracterizados el uno por la condición de la mezcla aire-combustible en el caso del motor. La admisión, cuando se llenó el cilindro, tiene una determinada presión y un determinado volumen, que sería el volumen del cilindro. Cuando lo comprimimos, cambia el estado al término de la compresión. Cuando explota, hay un aumento brusco de volumen ahí, perdón, de presión a volumen constante. Este sería un proceso isométrico, usando el lenguaje termodinámico. En la expansión, nuevamente otro cambio, otro proceso, y en cada uno de ellos, ¿cierto? Como hay cambios en las propiedades, en cada uno de ellos hay intercambios de energía. Ahora la cuestión es evaluarla. Entonces sabemos lo que son las propiedades, lo que es la sustancia, lo que es las propiedades, lo que es un proceso, lo que es un ciclo. Lo que nos quedaría un poco por ver son cómo calcular las energías, en particular calor y trabajo. Esa sería la entretención para la próxima clase. Ciclo termodinámico. Bueno, y aquí un poco para terminar, los ciclos de trabajo, perdón, los ciclos termodinámicos, ¿ya? Que es una suma de procesos. Aquí yo mostré un ciclo termodinámico de lo que ocurre en el motor nomás. Pero en una planta térmica también hay un ciclo termodinámico. En un turbojet de un avión también hay un ciclo termodinámico. Una suma de procesos, uno tras otro, con la condición de que el punto de partida es igual al punto de llegada. Esa es la condición, para que sea cíclico. Entonces, estos ciclos termodinámicos, dependiendo del objetivo que tengan, se pueden clasificar como ciclos de trabajo, estos ciclos termodinámicos de trabajo, o ciclos termodinámicos de refrigeración. Nosotros acá vamos a revisar solamente los de trabajo, que son aquellos que transforman la energía térmica o el calor, producto de quemar un combustible, en energía mecánica. En el caso del motor acá, quemábamos benzina y se transformaba en el movimiento del eje cigüeñal. O en el caso de las plantas termoeléctricas, ¿cierto? Quemo carbón en la caldera y se transforma en el movimiento del eje de la turbina, por ejemplo. O en el turbojet, quemo queroseno de aviación y se transforma en el movimiento del avión. Por otro lado, la idea aquí entonces de los ciclos de trabajo es transformar la energía térmica, el calor, en trabajo mecánico. Ese es el objetivo. Profesor, pero en un turbojet, ¿cómo se consideraría un ciclo de trabajo? ¿Cómo se consideraría el ciclo? Porque no tiene pistones. El pistón es más claro de que entra y ese sería un ciclo. Bueno, habría que ver cómo funciona el turbo. Inicialmente aquí lo que uno ve, ¿cierto? Cuando se sube al avión es el compresor. Luego viene una zona que se llama la cámara de combustión, luego está la turbina, y luego viene aquí el escape, ¿cierto? Entonces entra aire, el compresor le aumenta la presión, lo comprime el aire, lo mete a presión aquí en la cámara de combustión, y aquí en la cámara de combustión ingresa también el queroseno, que es una parafina de alto octanaje, queroseno de aviación, y se produce la combustión. Esa combustión con aire a alta presión, ¿cierto? Porque el compresor le aumentó la presión al aire, este aire que está entrando aquí, los humos que se generan entonces pasan por la turbina. La turbina, al impactar los humos en los álabes de la turbina, deja el eje que une el compresor con la turbina, ¿cierto? Al mover la turbina, mueve este eje, y este eje es el que mueve el compresor.
El objetivo de la turbina aquí es mover el compresor. La partida nomás se requiere energía externa, tal como en el auto, la batería en la que parte con la cuestión, acá también es un sistema eléctrico. Entonces, en el funcionamiento es la turbina la que mueve el compresor, aprovechando los gases con alta presión y alta temperatura, producto de la combustión que hay aquí en el queroseno, en la cámara de combustión. Entonces, salen los humos para acá, humos con alta presión y alta temperatura, y se encuentran con una reducción de área de pasada, ¿cierto? Se reduce, lo que hace que la velocidad se incremente de salida. Entonces yo tengo una alta velocidad de los humos a la salida del turbojet. Y aquí ocurre lo mismo que pasa con un globo, ¿cierto? Cuando uno infla un globo, bien inflado y lo suelta, sale disparado. Entonces se produce un empuje. El empuje que genera aquí estos gases saliendo a alta velocidad provocan un cambio en la cantidad de movimiento del avión. Se genera una fuerza, ¿cierto?, que es la que impulsa y genera el movimiento del avión. Entonces, en el caso de los turbojets, ¿cierto?, que es una máquina térmica, porque aquí se requiere de una mezcla aire con combustible, ese es el fluido, hay diferentes estados, se repite todo el lenguaje, se puede utilizar aquí. Y el objetivo acá entonces es transformar el calor producto de la combustión en el movimiento del avión finalmente. El movimiento del avión es lo que se interpreta en este caso como el objetivo de trabajo, el desplazamiento del avión. No es justamente un eje en rotación que uno vaya a ocupar, no, es obtener gases a alta velocidad de salida, ¿cierto?, que es lo que provoca el empuje del avión. Eso, y sigue siendo entonces una máquina térmica. Aquí el objetivo también es transformar calor en trabajo, pero trabajo en el sentido de movimiento. Trabajo era la energía asociada al desplazamiento de algo, producto de una fuerza. Aquí el desplazamiento es del avión completo. Y por otro lado, lo que hacen lo contrario son los ciclos de refrigeración. Lo que tenemos en los refrigeradores en la casa, ¿cierto? Yo tengo que enchufarlo, el refrigerador. Esa energía mueve un motor eléctrico, el motor eléctrico mueve un compresor, y el compresor es el que mueve un gas que hay, un gas refrigerante, ¿cierto? Que eso últimamente han cambiado mucho. Antiguamente, yo recuerdo, era amoníaco, ahora pasaron por los freones y ahora va en otra categoría ya, cada vez menos contaminante, que hace todo el ciclo dentro del equipo. Y la idea entonces es transformar ahí el trabajo que aporta el motor eléctrico al compresor, y el compresor al gas, lo mueve, en sacar calor desde el interior del refrigerador. Ahí en los refrigeradores, yo digo, se le rompe la mano a la naturaleza, porque lo natural es que el calor se mueva de alta a baja temperatura, ¿cierto?, de zonas de alta energía a zonas de baja energía. En cambio, los refrigeradores uno saca de adentro, que está frío, y lo saca un flujo de calor al ambiente, que está a mayor temperatura. Dentro del refrigerador está más frío que afuera. Bueno, eso es la ingeniería. Bien, dejémoslo hasta aquí por hoy. En la próxima sesión vamos a conversar un poco más de las propiedades del fluido, y luego, teniendo claras las propiedades, vamos a ver las ecuaciones para calcular las energías y hacer alguno que otro ejercicio de balance de energía. Nosotros nos vemos el próximo miércoles.